Hay lugares donde la fe debería ser un refugio, un espacio seguro. Pero ¿qué ocurre cuando esa misma fe se convierte en una herramienta de control, manipulación y miedo? Durante décadas, millones de personas siguieron a una organización que prometía salvación y verdad absoluta, jurando ser la única iglesia verdadera. Una iglesia rodeada de devoción, pero también de acusaciones estremecedoras, secretos ocultos y testimonios que hielan la sangre. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de la Luz del Mundo, una de las organizaciones religiosas más polémicas de las últimas décadas. Desde su ascenso hasta las denuncias que sacudieron al mundo entero, este caso mezcla poder, fanatismo y una pregunta inquietante: ¿cuánto puede llegar a hacer alguien en nombre de Dios? Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y como alguien me pidió en los comentarios bajo el vídeo de Sam Bateman, hoy vamos a hablar sobre la iglesia, secta, grupo coercitivo o como lo queráis llamar, de la Luz del Mundo. Para que veáis que os leo y os hago caso, o sea que si me queréis dejar sugerencias de próximos casos en los comentarios, yo os los traigo, que aquí estoy para serviros. Que también, si queréis, me podéis dejar un like y suscribiros, que no cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo. Que ya sé que es triste de pedir, pero más triste de robar. Pero bueno, a lo que iba, la Luz del Mundo es un grupo religioso con conductas muy similares a la IFSUD, que ya la hemos cubierto en el canal en 3 vídeos, pero esta vez nos encontramos en México y en la actualidad, y estamos hablando de un grupo que se ha llegado a expandir a muchísimos países y que todavía está en constante expansión. Así que no me enrollo más y ahora sí, a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Nos encontramos en Guadalajara, México, en la sede internacional de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, también conocida como la Luz del Mundo. Pero para entender qué es exactamente la Luz del Mundo debemos retroceder al año 1926. Eusebio Joaquín González, quien nació en 1896 en Colotlán, Jalisco, de una familia de escasos recursos, durante la Revolución Mexicana se unió al ejército constitucionalista y luchó contra los rebeldes desde 1915 hasta el final de la guerra en 1921. En 1926, mientras servía en Coahuila, entró en contacto con ministros de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, una iglesia pentecostal, y dejó el ejército. Con su esposa Elisa Flores vivió un tiempo en Monterrey, trabajando al servicio de los líderes de esa iglesia, hasta que un día, exactamente el 6 de abril de 1926, Eusebio proclamó haber recibido una revelación, un llamado directo de Dios. Dijo haber oído una voz en su cabeza que aseguraba identificar como la voz de Dios, porque ¿qué otra cosa podía ser? Y esa voz repetía: Aarón, Aarón. Su mujer pensó que se trataba de que iba a nacer algún niño de aquí a poco que se llamaría Aarón. Pero Eusebio dijo que no, que la voz le reafirmó con un tú, Aarón. Porque todos sabemos que Dios no tiene tiempo que perder, así que economiza las palabras. Y que le contó que no estaba contento con el rumbo que estaba tomando la religión. Y básicamente le designaba a él como su nuevo apóstol en la tierra. Así que por supuesto ahora ya, Aarón fue peregrinando durante 8 meses para difundir aquel mensaje. Luego se estableció en Guadalajara, Jalisco, una de las ciudades más católicas de México. En ese momento Jalisco era el centro de la Guerra Cristera, un movimiento radical de católicos involucrado en un conflicto armado contra la administración del presidente Plutarco Elías Calles. En aquel momento, cualquier persona que creyera o predicara un evangelio distinto al cristiano era motivo de observación o de intolerancia e incluso persecución. Sin embargo, allí un número considerable de seguidores, especialmente de escasos recursos, se adhirió a sus creencias. Y para 1940 ya había reclutado a unos 400
850 creyentes. En 1953, el entonces gobernador de Jalisco le obsequió al dirigente religioso 14 hectáreas al este de la ciudad de Guadalajara, donde Aarón inició una colonia llamada Hermosa Provincia, que es donde actualmente se encuentra su sede internacional y donde vive la mayoría de los fieles. Aarón falleció el 9 de junio de 1964, a los 66 años de edad, y dejó atrás a varios hijos. Samuel era uno de los hijos pequeños de Aarón. Creció en Guadalajara. Era devoto y empático con los feligreses. Ya de joven empezó a transmitir sus presentaciones a través del satélite Morelos 2, el SatMex 5, y a sus 27 años se convirtió en el sucesor de su padre cuando éste falleció. Samuel comenzó a otorgar a sus fieles el papel de sus incondicionales. Los incondicionales podían ser designados por él o podían presentarse para tal puesto entregándole firmada una carta de incondicionalidad. Si eras incondicional, Samuel tenía control total sobre tu vida. Decidía por ellos absolutamente todo y tenían que obedecer en todo lo que él ordenara. No podían escoger pareja, vivienda, básicamente nada por sí mismos. Él decía con quién se casaban y normalmente la mujer y el hombre a los que casaba no se conocían de nada. Si una familia firmaba la carta de incondicionales, entregaban su vida entera al apóstol. Pero lo más importante, sus hijos pasaban a ser propiedad del apóstol, y éste podía hacer con ellos lo que quisiera. Pero ¿qué significaba eso exactamente? Os lo explicaré en un momento, ahora llegaremos a ello. En 1983, Samuel tiene la necesidad de construir un nuevo templo. Tenía mano de obra gratuita, los fieles, y también medios para hacerlo, ya que los fieles donaban mucho dinero a la iglesia. En primer lugar, entregaban el diezmo, que era el 10% de sus ganancias, más ofrendas diarias, ya que iban a misa hasta 3 veces al día. Las ofrendas se iban a manutención de miembros y ministros de la iglesia, y a algunos proyectos especiales. Y los diezmos eran para uso exclusivo del apóstol. Supuestamente el diezmo y las ofrendas son opcionales, pero claro, no eras visto con buenos ojos si no pagabas. Y además te hacían creer que si no pagabas no eras lo suficientemente fiel y cosas malas podrían ocurrirte. Así que básicamente estaban todos manipulados para pagar. Como os imaginaréis, por ende, con tantos fieles pagando, la familia de los Joaquín son ricos. Lo niegan y siempre lo han negado, pero era obvio. Mientras que muchos de sus fieles se tienen que apretar el cinturón y tirar como pueden para poder afrontar los gastos del día a día, algunos viviendo situaciones muy precarias. Así que cuando Samuel decidió construir el templo, y no uno sencillo, sino muy ostentoso, recargado de oro, detalles y ornamentos, cada tarde los fieles tenían que hacer una ofrenda especial para la construcción del templo y además trabajar gratis para construirlo, porque en la luz del mundo todo el tiempo libre de los fieles es destinado a la iglesia. Literalmente no pueden hacer ninguna actividad sin el consentimiento previo del apóstol. Así que normalmente trabajan o estudian las horas que sea y el resto de su tiempo lo dedican completamente a la iglesia. Y ya. Samuel quería representar la presencia de la luz del mundo ante la sociedad, o al menos tal y como la veía él, que era una visión algo exagerada de lo que es la realidad, pero bueno. En consecuencia, se construyó un templo enorme que destaca mucho en medio de la ciudad. Una cosa muy ostentosa, muy sobrecargada, con mucho dinero de los fieles puesto ahí. Y en la cima tiene 2 torsos humanos, el de Aarón y el de Samuel, sosteniendo una vara de almendro reverdecida que representa la elección de Dios. Samuel también se centró en el crecimiento internacional a través de una estrategia misionera, así que empezó a visitar más países, enviar misioneros a diferentes partes del mundo, construir más templos, reclutar más fieles, fundar más congregaciones. Llegó a más de 50 países y creía que durante su tiempo iban a lograr expandirse a todo el mundo, pero no logró dar la vuelta completa al mundo finalmente. Durante el mandato de Samuel ya había varias generaciones de familias dentro. Algunos habían nacido en esa creencia y no conocían otra cosa, y por ende la manipulación de los fieles cada vez era más fácil. Desde pequeños les enseñaban que tienen el privilegio de ser el pueblo de Dios, que eso os sonará de muchas otras sectas muy similares, como por ejemplo la mismísima Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días que tanto hemos cubierto en el canal. Suelen vivir cerca de los templos ya que como su tiempo libre es
todo dedicado a la iglesia, se asientan mayoritariamente en zonas aisladas designadas para ellos. No suelen relacionarse con gente de fuera de la iglesia, aunque sí pueden ir a colegios públicos. Pero como de todos modos la gente de fuera no comprende su fe y devoción por el apóstol y les dicen que los de fuera son el demonio y no se podrán salvar, no suelen mantener contacto con gente que no sea de su mismo credo. Al final los acaban apartando poco a poco de ellos. Les decían también que si tenían pan en casa y techo sobre sus cabezas, no era porque sus padres habían trabajado duro para ello, sino que era porque el apóstol rezó para que lo tuvieran. En las casas nada más entrar suele haber un retrato enorme del apóstol, no de Dios ni de Jesucristo, sino del apóstol. Y es que sentían amor por él. Esto lo dicen de hecho muchos de los fieles, porque se les decía que era su padre, que era incluso más importante que su padre biológico, porque era el que iba a asegurar su salvación. Así que además, en la luz del mundo, lo curioso es que no celebran ni siquiera la Navidad, que es como la fiesta cristiana por antonomasia, porque la Navidad es el nacimiento de Jesucristo, y en cambio lo que celebran es el cumpleaños de su apóstol, que luego dicen que ellos veneran a Dios o a Jesucristo y no al apóstol, pero a ver... Visto lo visto, durante ese periodo tenían también una sede en Los Ángeles, en la que ocurría exactamente lo mismo. Ahí les decían que el apóstol, por todo el trabajo que hace por la humanidad, tiene que descansar, así que iba a descansar a Los Ángeles. Tenía una casa grande allí y necesitaba a mucho personal para manejarla. Los niños cuando veían a tanta gente ir a casa del apóstol y trabajar para el apóstol, pues querían formar parte de esto, ¿no? Porque todo el mundo quería estar más cerca del apóstol. Así que se había determinado que a los 14 años las chicas tenían la edad adecuada para trabajar en la casa del apóstol, sirviendo la mesa y ayudándole en diferentes tareas. Les decían que ser elegidas para ese puesto era una bendición, pero eso solo significaba que todos los días que venía el apóstol tenían que olvidarse de sí mismas y servir solo al apóstol en todo lo que él quisiera. Les servían al apóstol y su familia banquetes todos los días de 5 platos en cada una de las comidas del día. Si servían un plato de fruta, por ejemplo, siempre había un tema. Pues por ejemplo, si el tema era París, ponían la fruta de una forma que pareciera la Torre Eiffel. Y siempre tenía que servirse con ese tema que se había elegido. Era todo muy extravagante. Básicamente no podía ser un plato normal y ya está. Así que primero le servían comida y luego le proporcionaban entretenimiento. Que el entretenimiento eran como unos bailes, pero algo muy tipo una función escolar, nada provocativo ni nada raro. Pero de allí el apóstol escogía a niñas para el siguiente nivel, que ya era un grupo privado. Rosy Sosa era la primera secretaria de Samuel y era la que iba a hablar con las chicas para que fueran con el apóstol, para que le entregaran lo más preciado de su ser. Les pedían que se quedaran para la noche y se escabulleran sin ser vistas a su habitación y que luego esperaran ahí en silencio. Entonces él llegaba, les hacía lo que ya os imagináis y entonces iba Rosy con un pañuelo, le mostraba al apóstol que había sangre, lo doblaba y lo guardaba. A veces Rosy también participaba de los actos, a veces había varias chicas a la vez. Básicamente todo lo que Samuel pudiera imaginar y desear. Era toda una red muy organizada y sabían muy bien lo que hacían y cómo lo hacían, para que no saliera nada a la luz más allá de lo que les gustaría. Algunas de las chicas elegidas eran llamadas al servicio del apóstol para recibir bendiciones en repetidas ocasiones. Otras eran llamadas a la bendición solamente una vez. Incluso habiendo casado a gente, a veces llamaba a algunas de las mujeres que había bendecido ya de niñas a hacer actos con él. Y aunque pensaban que tras casarlas los dejaría en paz, eso estaba bastante lejos de ocurrir. Karen fue una de las chicas que habían sido bendecidas cuando era más joven y se opuso a volver a ir a la iglesia en cuanto tuvo a su primera hija, porque no quería que le ocurriera lo mismo a su niña. Su marido también era lucecito devoto y no entendía el por qué, así que ella le confesó lo que pasaba y entonces decidieron ir a hablar con el padre de ella para exponerle todo el abuso. Pero él les dijo que eran ellos los que estaban mal, que la Biblia está escrita para los pecadores y que el apóstol, haga lo que haga, no es pecado. Así que como según él era ella la que le cuestionaba, la solución era hacer una oración para sacarle el diablo a ella. Y es que Karen no era la primera en hacer tales acusaciones dentro de la luz del mundo.
pero siempre les decían que el apóstol es hombre de Dios y lo que él hace no es pecado. Karem abandonó la iglesia junto a su marido y su hija, pero aquello significaba que no podía tener contacto con su familia, quienes al haber ella acusado al apóstol de todos modos la rechazaron. Karem, después de años de acusaciones, denuncias e intentos de encontrar un sentido a nivel espiritual, al final se quitó la vida. Y es que Karem era una de tantas muchas personas a las que les había ocurrido algo similar. En 1997, varios miembros de la Luz del Mundo se llegaron a quitar la vida, y eso llegó a las noticias. Los ciudadanos comenzaron a cuestionarse el porqué de tantas pérdidas de vida voluntarias, que obviamente se daban muchas veces por los casos de o por no creerles las familias, la impotencia que sentían y ser constantemente manipulados y amenazados si querían decir algo al respecto. Y con los casos anteriores de cultos religiosos como el de Jim Jones, la sociedad empezó a tachar a la Luz del Mundo de secta. Poco después de aquellas noticias, 9 exmiembros acusaron a Samuel de y eso también llegó a las noticias a escala nacional. La Luz del Mundo comenzó a destapar su oscuridad. Lo curioso es que los denunciantes no eran solo mujeres, también había hombres. Uno decía que a los 16 años fue abusado por Samuel. Y como os imaginaréis, para un líder religioso de ese calibre, no ser tachado solo de abusador, sino también de bisexual en aquel momento era algo muy gordo. Los fieles obviamente decían que era mentira, que eran calumniadores, porque era lo que se les decía y cómo se les presentaba dentro de las fuentes oficiales de su iglesia, así que no se creían a los acusadores. De hecho, cuando eso ocurría, les decían que no se informaran en ningunos medios externos, que ellos les iban a contar la verdad. Así que para ellos los acusadores eran apóstatas, que ese término os sonará también de la IFSUD. Básicamente gente que salió de la iglesia, que no profesaba ya su fe, gente falsa y mala, el demonio, básicamente, que estaban condenados y rechazados por sus familias. No obstante, esas denuncias por parte de 9 personas terminaron siendo archivadas y no se investigó aquello. Sí hubo una vez que fueron 2 policías a interrogar a Samuel a su casa sobre aquello, pero parecía que iban con miedo y poco después el caso dejó de estar sobre la mesa. Se silenció, cosa que resultaba muy extraña en aquel momento, pero más tarde se entendería por qué ocurrió aquello. Y por parte de la Luz del Mundo, obviamente los denunciantes eran amenazados, sus propiedades dañadas y algunos sufrieron incluso lesiones. De hecho, el chico demandante, Moisés Padilla, estuvo cerca de perder la vida por haber acusado a Samuel. Primero vinieron a su casa y le quisieron pagar $4 millones por su silencio, y él amablemente les dijo que pueden agarrar todos esos billetes uno a uno, enrollarlos y metérselos por el melocotoncito. Así que poco después fue secuestrado y llevado fuera de la ciudad. Le amarraron con cuerdas y le propiciaron 68 puñaladas, de las cuales increíblemente se recuperó, pero decidió cambiar su identidad y fingir durante años ante la Luz del Mundo que ya no estaba en este plano. En 2014, Samuel ya llevaba 50 años al frente de la iglesia como embajador del reino de los cielos. Pero Samuel tenía un cáncer incurable, así que estaba preparando a sus hijos sobre cómo manejar la iglesia. Obviamente a los fieles no les decían la enfermedad que padecía, y lo único que les decían era que la razón de que él estuviera enfermo eran los pecados de ellos. O sea, básicamente nunca se les dijo que tenía cáncer, se les culpaba a ellos de que él estuviera enfermo y ya está. Que es como típico check en las checklists de las sectas, culpar a los fieles, hacerles sentir culpa por todo para tenerlos más amarrados y más manipulados. Naasón era uno de los hijos de Samuel. Era un hijo de papá prepotente y exigía su derecho como hijo del apóstol. Los hijos del apóstol para los fieles eran los príncipes de la iglesia y se les trataba como tal, como si fueran la realeza, por lo que el niño se lo tenía muy creído. Samuel falleció el 8 de diciembre de 2014. Los fieles sentían mucho dolor porque ya no sabían qué iba a ser de ellos. Para ellos era el fin del mundo y el de su salvación, era lo que les habían explicado. La autoridad en la tierra se había ido y se les decía que si Samuel se iba, el fin llegaría pronto. No contemplaban otro apóstol tras Samuel, así que lloraban, cantaban, no comían ni dormían. Y de esa manera crearon el ambiente idóneo para que les vendieran la moto de otra manera, porque ahora estaban más vulnerables. Y así el 14 de diciembre fue el momento
momento de la manifestación del nuevo apóstol, que fue Naasón Joaquín. Puedo decir con libertad, Naasón Joaquín García, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo. Unos días antes les dijeron que todos los que tengan un sueño o un sentimiento que les revele el nuevo apóstol, que lo escriban y lo entreguen en la oficina pastoral. Y en aquel llamado leyeron una carta anónima que decía que el siguiente apóstol era Naasón. Pero no se sabe de quién era esa carta y si realmente era de alguien, por cierto. Porque muy probablemente podía ser que ninguna de las cartas de los fieles se hubiera tenido en cuenta, porque realmente ellos ya sabían desde hacía tiempo que Samuel había elegido a Naasón Joaquín como el siguiente apóstol, solo que eso no se decía. Eso lo sabían los altos cargos, no lo sabía toda la congregación. Y aunque algunos de los fieles no tenían clara esa elección y no creían que Naasón fuera a ser un buen apóstol, porque Naasón, las cosas como son, no caía muy bien a nadie y todos obviamente le conocían bien porque era el hijo del apóstol, por miedo a lo que pudieran pensar los demás, se arrodillaron de todas formas y también lo aceptaron. No podían mostrar duda. La diferencia yacía en que Samuel era carismático y jugaba bien sus cartas, pero Naasón era grosero, directo, sarcástico y pesado. Había sido pastor en la Iglesia de los Estados Unidos en Los Ángeles y director de la jurisdicción norte, y ya antes de ser apóstol se puso a viajar por todo el mundo y como vio que no pudo cubrir el globo entero, se le ocurrió crear Berea Visión, porque así podía llegar a todas partes. Berea Internacional fue un proyecto particular de Naasón que ya inició los 10 últimos años de la vida de Samuel y cubría todo tipo de medios de comunicación, desde radio hasta canales de televisión. Y tenía mucho éxito. De hecho, se convirtió en el canal de medios principal de todos los fieles de la luz del mundo. Naasón era tan hijo de papá que obviamente mandaba a otros a hacer cualquier cosa, por mínima que fuera. Le ponían hasta la pasta en el cepillo de dientes. Con Naasón todo empezaba con cómo le bañaban. Las chicas a su servicio, similar que con su padre, que fue el que le enseñó todo al fin y al cabo, primero le servían en cosas básicas. Luego eran elegidas algunas para un círculo más cerrado donde esos servicios ascendían a actos más íntimos. Con todos los líderes de la luz del mundo la comida de olla era progresiva. El abuso se preparaba de forma progresiva. Y normalmente Rosie estaba presente participando y observando el acto. Ojo que estamos hablando de la misma Rosie, esa que estaba teniendo relaciones con el padre y llevando chicas al padre y luego hacía lo mismo con el hijo, orquestándolo todo. Había grupos de chicas que organizaban para hacerle bailes, diferentes tipos de juegos, quitarse la ropa bailando, ya me entendéis. Básicamente eran chicas de compañía gratis. Y lo que estaban haciendo dentro de la luz del mundo era literalmente trata íntima, normalmente con menores, para cliente particular, disfrazándolo todo de palabra de Dios. Y el círculo más íntimo incluía BDSM, madres e hijos menores juntos en el acto íntimo. Naasón continuó viajando por todo el mundo y en ese punto, con más de 1,5 millones de fieles, su presencia se percibía casi como una visita papal. En Hermosa provincia en Jalisco votaban en bloque, así que Naasón obtenía más y más reconocimiento político dentro de aquella comunidad, y así cada vez tenían más influencia dentro del gobierno, y ya se empezaba a engendrar un poder político de gran peso de ese líder sectario. Empezó también a hacerse amigo de políticos, como el presidente de San Salvador, Nayib Bukele, o el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Incluso el 15 de mayo de 2019, en el Palacio de Bellas Artes, se hizo un homenaje a Naasón y tuvo a gobernadores, embajadores, diputados y alcaldes rindiéndole pleitesía y aplaudiéndole. Aquellos políticos decían que no sabían que lo que se iba a celebrar allí era un homenaje a Naasón, pero sinceramente eso cuesta muchísimo de creer. Además de conocerse actualmente que muchos tenían intereses con la luz del mundo. Por aquel entonces, Naasón también aseguraba que ya eran 5 millones de fieles en 58 países y con 15.000 templos edificados. Pero no era cierto, con suerte eran 1,5 millones. No obstante, quería que pareciera que son más para ganar más presencia y poder político. El 3 de junio de 2019, Naasón fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles. Resulta que una de las miembros de la iglesia, que había sido
tras permitirle a su esposo ir a terapia, algo que necesitaba por lo que le hacía Nason, incluso cuando ya la había casado, de repente, con lo que le explicó la psicóloga, se dio cuenta de que había sido abusada, porque hasta entonces ni siquiera lo sabía, así que decidió reportarlo a las autoridades. Les dijo que Nason guardaba el material explícito en su iPad y donde podían encontrar pruebas en su contra, así que la policía estadounidense le detuvo nada más aterrizar. Nason fue acusado de 23 casos de abuso de menores, tráfico de menores, producción, posesión y distribución de material, digamos, indecente infantil, y extorsión. Tras confesar más chicas los mismos tipos de casos, subieron su fianza de 50 a 90 millones de dólares, una de las 10 fianzas más altas en la historia de los Estados Unidos. Y se determinó así porque se consideró que había un riesgo real de que Nason abandonara el país. Fue detenido además viajando junto a 3 mujeres: Alondra Ocampo, Susana Medina Oaxaca y Azalea Rangel. Esta última actualmente se encuentra prófuga. Alondra y Susana fueron arrestadas. Alondra, de 36 años, parecía ser la mano derecha de Nason. Se encontraron mensajes de ella pidiendo a chicas menores que enviaran fotos sin ropa a Nason, diciéndoles que hagan bailes con poca ropa para él y diciendo que si se negaban a los deseos del apóstol, iban en contra de Dios. Ayudaba con el grooming a las menores e incluso a drogarlas para que estuvieran más relajadas cuando se producían los abusos. Pero resulta que ella misma había sido por primera vez a sus 8 años por Samuel, abusos que jamás cesaron desde aquella corta edad, incluso de la mano de Nason, siempre en nombre de Dios. Así que le habían enseñado que aquello era bueno y que había que perpetuarlo. Las groomers, que es como las llamaban, tenían el cerebro lavado y eran necesarias para hacer el mismo lavado de cerebro a otras niñas. Y Alondra desde pequeña había sido preparada para aquello. No obstante, poco después de su detención, Alondra abrió los ojos y se dio cuenta de que toda su vida había sido un engaño. Llegó a un acuerdo con la Fiscalía de California y se declaró culpable de 4 cargos. La condenaron a 4 años de prisión y actualmente se encuentra en libertad. Tras la detención de Nason, los miembros se reunieron en el templo para rezar. Lo continuaban defendiendo. Tras las acusaciones se descubrieron muchos detalles escabrosos. Muchas de las madres de las víctimas eran cómplices, ya que entregaban a sus hijas para ser abusadas. Bueno, según ellas, bendecidas. Era generacional y dejaban que les hicieran a sus hijas lo mismo que a ellas de niñas. Otras las entregaban para la bendición sin siquiera saber qué implicaba eso. Dentro de la luz del mundo habían creado también el ejército del apóstol. Entrenaban a los creyentes para crear su propio ejército, para así mantener a los fieles con miedo, porque si acusaban de más o decían algo en contra del apóstol, iban a por ellos. Tienen a gente entrenada para ello. Resultó que toda la familia Joaquín, o los Joaquines como los llamaban comúnmente, estaban metidos en esto, y que esto pasaba desde el mismísimo principio, desde 1926. Siempre el apóstol estaba rodeado de menores que entraban y salían a escondidas de sus aposentos, y a menudo cuando las chicas llegaban a los 20 o 25 años de edad, las trasladaban a otras casas o las casaban y las cambiaban por otras niñas más jóvenes, aunque algunas seguían siendo llamadas a su servicio incluso después de casadas. Normalmente eran grupos de unas 10 jóvenes usadas cada vez, escogidas entre las fieles, que eran las amadas de forma constante desde pequeñas hasta los 20-25 años. Y luego había una infinidad de chicas que habían sido llamadas para la bendición solamente una vez. De hecho, incluso Aarón fue denunciado por abuso a una niña de 11 años en 1935, pero el caso no se investigó y la denuncia fue archivada. El 18 de agosto de 2020, Nason fue llevado ante el tribunal. Se le imputaban casi 2 docenas de cargos. Le congelaron también las cuentas y las de sus asociaciones por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Pero Nason se hizo con uno de los abogados defensores más famoso por defender a ricos y famosos, Alan Jackson. Luego decían que eran muy humildes y no tenían dinero, y que no eran ricos, pero bueno. Que también representó a Kevin Spacey cuando se le acusó de abuso a un chico, y consiguieron aplazar el juicio de Nason. El 3 de junio de 2022, de repente Nason se declaró culpable de 3 cargos de abuso
a menores e iba a presentar un plea deal, un acuerdo. Que sinceramente no aceptas un acuerdo así si sabes que no hay pruebas contra ti. Y las había, y vaya si las había, había un montón de grabaciones donde aparece tal cual explicitísimamente Naasón, había un montón de fotos, tanto hechas por él como hechas por sus groomers, que luego le enviaban a él, un montón de conversaciones, pero no servían de nada esas pruebas si él aceptaba un acuerdo. Las mujeres que le acusaban fueron avisadas de ello de repente y se les pedía comparecer en el juzgado en 15 minutos, o si no, se alcanzaría un acuerdo y se cerraría el caso. Básicamente no podían hacer nada, no consiguieron llegar a tiempo, obviamente, y el acuerdo se alcanzó sin darles la justicia y la voz que merecían. A Naasón le redujeron la condena de una posible cadena perpetua a solamente 16 años y 8 meses de cárcel, de los cuales cumpliría solo 14 porque ya llevaba 3 años de arresto. Y 5 días más tarde, el 8 de junio de 2022, comparecieron todos ante el juez. Los testimonios de las chicas eran desgarradores, y la injusticia y la impotencia llenaban el ambiente. Anyone who was not raised in la Luz del Mundo Church will never understand the level of brainwashing we went through. You used this lie to take advantage of me sexually, and you violated me and took my innocence. Not only did you taint my body forever, you also shattered my spirit. Se confirmó que Naasón solo iba a cumplir 16 años y 8 meses en prisión, y en 2031 podría salir por buena conducta. Y aún estando en prisión, Naasón obviamente sigue al frente de la luz del mundo. Les envía cartas a sus fieles que son leídas en sus diferentes iglesias y algún que otro audio que ponen de vez en cuando. En una de esas comunicaciones dijo que quienes no ven los resultados del juicio ni siguen lo que dicen los medios sobre él son los que más le quieren. Así que él les sigue manipulando y ellos le siguen siendo fieles. Y solo se creen la versión edulcorada y muy manipulada que les predican en los templos. Mientras tanto, la luz del mundo continúa creciendo, expandiéndose y creando templos. Los miembros dicen que por mucho que le acusen, vieron en él una integridad de persona y le seguirán siendo fieles a pesar de todo. Lo ven como un mártir. Dicen que saben en quién han creído y que el árbol por sus frutos es conocido. No puede un árbol malo dar buenos frutos. Cosa que significa que básicamente no quieren creer que él ha hecho algo malo, porque eso significaría para ellos que ellos también son malos por creer en alguien así, y entonces todo en lo que han creído y a lo que literalmente han dedicado toda su vida se derrumbaría ante ellos, y muchos eso no lo podrían soportar. Es más, ya tras la detención de Naasón se propuso como patrimonio cultural del Estado el templo que tienen en Jalisco, por su supuesto valor artístico, histórico y social. Templo en el que ya se conoce que se escondían diezmos, documentos y túneles que ocultan delitos de índole sexual. Túneles que además conectan varios lugares con el templo, como la oficina pastoral o la casa Jericó. Y así decían que el apóstol se teletransportaba y que estaba en todas partes. Pero para lo que realmente servían esos túneles era para trasladar a menores a los aposentos del apóstol para ser abusados sin ser vistos por nadie. Siguen contando con su registro en la Secretaría de Gobernación, que les permite seguir construyendo templos, operar como una secta, formar asociaciones, y todo eso se produce por las relaciones políticas que tiene la luz del mundo en México. Porque de hecho en México se trató de llevar a juicio este mismo caso para imputarle más años de condena a Naasón, porque en Estados Unidos solo le podían condenar por crímenes ocurridos en los Estados Unidos. Pero tras una breve investigación se le dio carpetazo al caso, incluso habiendo una aberrante cantidad de pruebas. ¿Por qué? Porque parece que el gobierno está metido en el lío. Y probablemente diréis, pero ¿qué conexiones puede tener la luz del mundo que sean de tanto peso que se obvie todo este caso? Pues se conoce que algunas de las muchachas menores se han estado entregando a los políticos también, para ganarse su favor. Y como ellos forman parte de la red de abuso,
Por eso esta cuestión está tan protegida por la política mexicana y parece que no se espera pronto que se haga justicia en el país. No obstante, al menos desde Estados Unidos se sigue investigando el caso y si hay novedades os las iré trayendo por aquí, ya que actualmente quieren demostrar que había toda una red criminal internacional alrededor de Naasón y así poder imputarle más años de prisión por crimen organizado y tráfico íntimo. De hecho, en 2025 detuvieron a la madre de Naasón, Eva García de Joaquín, ahora ya anciana, y se le acusa de trata de menores. Resulta que acicalaba mujer para Samuel y ella misma participaba en alguno de los casos, y se han encontrado pruebas de ello. Actualmente podría enfrentar cadena perpetua y está a la espera de juicio. La quisieron sacar bajo fianza, pero el juez no lo permitió para no dejar que se fugue del país para evitar ser juzgada. El sobrino de Naasón, Joram Núñez Joaquín, también fue detenido en Los Ángeles. Se hizo pasar por un abogado que trabajaba en nombre de la iglesia y utilizó esa posición para tratar de impedir que las víctimas de los hablaran. Podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Rosy Sosa, Sinem García y Azalea Rangel se encuentran prófugos, pero son buscados por la policía para imputarles más cargos relacionados con este caso también a ellos. En Veracruz hace muy poco hubo también una familia que escapó de la luz del mundo porque el pastor de la iglesia en Anáhuac, en Veracruz, de su hija de 6 años. Y es que comienzan a destaparse también abusos reiterados en muchas de las figuras de poder dentro de la iglesia. Pero y aún con todos estos hechos, la luz del mundo no se apaga en ningún lugar del mundo. Y es que el mismo año 2025, la Luz del Mundo celebró su ceremonia de la Santa Cena en Barcelona, como si nada. Siguen expandiéndose y negando la implicación de la familia fundadora con ningún acto criminal. Si queréis saber más sobre el caso, os dejo enlazadas abajo algunas entrevistas a exmiembros por si queréis echarles un vistazo. También hay 2 exmiembros de la Luz del Mundo que han hecho un podcast, que también os dejo enlazado abajo por si lo queréis escuchar. Hay también varios documentales al respecto, como por ejemplo el documental de Netflix, La oscuridad de la luz del mundo, o el documental de VIX, El apóstol, el caso de la iglesia de la luz del mundo. Yo por mi parte me despido con la promesa de manteneros informados si salen más novedades sobre este caso. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo. Te las dejo por aquí en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho, en serio, porfa. Cuidaros mucho y hasta la próxima.